Bueno, el otro tema es Colombia. En este momento se viene desarrollando una movilización en todo el territorio nacional en respaldo del presidente Gustavo Petro. Recordemos que hace unos días el presidente denunció a la fiscalía de estar operando un golpe de Estado en marcha. En estos momentos, Gustavo Petro se encuentra con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sin su canciller porque está suspendido y en las calles pues está la ciudadanía respaldándolo. Pero vamos a conversar con un analista político, él es Enrique Daza, para que nos cuente qué hay detrás de esto que el presidente ha llamado un intento de golpe de Estado y una ruptura institucional. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Hola, Verónica, muchas gracias por la invitación. Bueno, como vemos aquí en pantalla, en este momento los ciudadanos han salido en varias zonas del territorio colombiano a respaldar a su presidente luego de esta denuncia que hiciera de intento de golpe de Estado. Pero ¿qué hay detrás de ello, Enrique? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Mira, yo pienso que para entender lo que está pasando en Colombia hay que tener en cuenta dos elementos de contexto. Uno es que es cierto que el presidente Petro ha estado vinculado en los últimos meses a varios escándalos de diversa índole. Las acusaciones a su hijo por haber estado recogiendo dinero del narcotráfico en la campaña, a su hermano por hacer pactos con narcotraficantes presos, a su esposa por tener gastos enormes, fastuosos en sus viajes, a miembros de su gobierno, pues, que ha tenido que prescindir de ellos. Bueno, una serie de escándalos y anomalías, la violación de los topes en la campaña electoral. Bueno, ese es un hecho real. El otro hecho real es que existe un fiscal que ha aplicado, digamos, una justicia en beneficio propio, en beneficio de sectores políticos, que ha demorado investigaciones, ha salvado a quienes no debe salvar y condenado a otros injustamente, que está utilizando la fiscalía para hacer carrera política. Es decir, es un fiscal que es de lo más horrible que hay en América Latina. Es un fiscal completamente de derecha, manipulador, que está terminando su periodo. Esos dos hechos, digamos, las anomalías del gobierno de Petro y el oportunismo y derechismo del fiscal son una realidad. Ahora, Y dentro de ese este fiscal Barbosa que mencionas, se le ha relacionado muy estrechamente con el expresidente Iván Duque. Él sería, digamos, el operador de este grupo de la aristocracia colombiana que quiere sacar al presidente Petro del gobierno. ¿Esto es así? Ese operador o dirigente o cabeza de un sector que quiere, que impugna pues la legitimidad del gobierno, que quiere sacar al gobierno, pero no representa a la oligarquía colombiana en su conjunto. No hay que olvidar que el presidente Petro en los últimos 2 meses ha hecho acuerdos muy importantes con los principales grupos económicos. Tuvo una reunión hace un mes y medio muy importante con los 10 más importantes grupos económicos del país en Cartagena, y hace menos de un mes otra con los otros grupos económicos, dentro de los cuales está Luis Carlos Sarmiento, el dueño del Tiempo y del Banco de Bogotá, está Gilinski, que es el dueño de Semana. O sea, el presidente ha tratado de hacer un acuerdo y hasta cierto punto lo ha hecho con las cabezas de los principales grupos económicos. El Consejo Gremial Nacional, que es el representante de los gremios más poderosos, no es un consejo que esté llamando a tocar a Petro ni a tumbar ni a cuestionar, sino que es digamos que este sector de la oligarquía, de gremios económicos, lo que ha llamado es a que la institucionalidad se respete.
Y la institucionalidad se respete significa que las acusaciones contra Petro tengan el curso normal en las cortes que corresponden y que se respeten pues, los derechos al debido proceso. Entonces no es cierto que la oligarquía esté en una situación de llamando a incendiar el país, pero sí hay sectores de ultraderecha que quieren hacer eso, representados por personas como María Fernanda Cabal Pero estos y este. sectores, disculpa Enrique, estos sectores de ultraderecha que intentan la ruptura del orden democrático, la ruptura institucional, como ha llamado el presidente Petro, ¿tienen la fuerza suficiente como para concretarlo? No tienen la fuerza por varias razones. Uno, porque tienen una minoría en el Parlamento. El uribismo en su conjunto es una minoría, pero ellos no representan al conjunto del uribismo, sino a una parte del uribismo. Por otro lado, no tienen el respaldo de las Fuerzas Armadas y por otro lado, no tienen el respaldo de Estados Unidos. Ayer había una delegación de Estados Unidos y tratando de hacer que el presidente Petro sirviera de intermediario en el tema de Venezuela. O sea, el presidente Petro tiene una buena relación con Estados Unidos y sirve de interlocutor para el tema de Venezuela, para el tema del cambio climático. Incluso hace no muy poco, en una ida de Petro a Washington, Petro en su declaración pública señaló que él junto con Biden liderarían la lucha por la democracia y contra el cambio climático en América Latina. El embajador de Colombia en Washington es una persona muy afecta al presidente Biden y fue nombrado ayer como encargado de la Cancillería en reemplazo del pasado ministro Leiva. ¿Sí? O sea, uno podría decir que. Y hoy día está reunido con representantes del Consejo de Seguridad de Naciones O Unidas sea, para ver el tema del acuerdo de paz. Entonces, digamos que Gustavo Petro tiene muy buenas relaciones y respaldo de Washington. Este es un grupo minoritario. Y entonces, ¿por qué es que, digamos, sale a convocar a la ciudadanía para esta gran marcha el día de hoy? ¿Qué pasa? bueno, hay varios factores allí. Uno es, desde el mes pasado, Gustavo Petro está preocupado de las elecciones del 2026. Eh, Pero no falta buscando, mucho para el 2026. sí, pero lo que pasa es que la coalición que lo llevó a él al gobierno no puede presentarse a elecciones en las próximas elecciones, a menos que se constituya como partido político. Y lo que hay en este momento es una federación de grupos, ninguno de los cuales por su lado puede llenar lo que llamamos digamos el umbral, ¿sí? El umbral para poder participar en las elecciones. Entonces la única forma de participar en esas elecciones es constituir un solo partido entre todos, más de 10 grupos. De lo contrario, cada uno por su lado ni siquiera podrían alcanzar a tener uno o dos senadores y mucho menos presidente de la República. Y esto no es un proceso que se puede hacer de un día para otro, porque los grupos tienen que liquidarse, hay que hacer un congreso, hay muchas resistencias. Entonces, él, digamos que astutamente o sabiamente, como uno quiera denominarlo, está tratando de liderar dentro de su corriente política la constitución de un partido, proceso que puede durar más de un año. ¿Sí? Entonces, Ahora, ese. si está concentrado en eso y por otro lado, como tú comentabas, los dos últimos meses se ha sentado con los grupos políticos de derecha, con los grandes empresarios a negociar en pro de la gobernabilidad, por así llamarlo. ¿Qué pasa con los colombianos y las colombianas? ¿Están, por ejemplo, todas estas promesas de campaña electoral, ya se ha cumplido alguna, se ha podido avanzar en algo? ¿Cuál es la expectativa de la ciudadanía
en esta Bueno, situación, además de crisis económica que atraviesa Colombia? bueno, en este momento, según las últimas encuestas, el presidente tiene un 32% de aceptación en la opinión pública. O sea, es uno de los momentos de peor aceptación desde que fue electo. Eso es cierto. Por otro lado, la situación económica es mala, pero no es pésima. Digamos que hay algunos indicadores en donde al país le ha ido bien, no tanto por la labor del gobierno, sino por la inercia de la lógica económica. Es decir, hay muchas medidas del gobierno que no se han empezado a implementar todavía, pero la economía colombiana tiene una capacidad de recuperación por variables incluso internacionales, aumentos en el precio de las materias primas, eh, disminución de los intereses, etcétera. Pero podríamos decir que el gobierno tiene una política económica bastante ortodoxa. Es decir, el gobierno está muy preocupado, por ejemplo, de cumplir la regla fiscal. Es decir, aceptar todos los requisitos y exigencias que hace el Fondo Monetario Internacional para el manejo de la economía, mantener la independencia del Banco de la República, disminuir la inflación, subir la tasa de interés como remedio para la inflación, disminuir la deuda externa. O sea, todo lo que el Fondo Monetario recomienda, el gobierno lo hace. Sin embargo, Y esta reforma tributaria que planteó, el gobierno hizo una reforma tributaria al comienzo de su mandato. En esa reforma tributaria quedó un impuesto muy alto para las empresas, un impuesto del 35% que es más alto, uno de los más altos, si no el más alto de los países de la OCDE. En su momento las empresas se quejaron de esto y pidieron que se disminuyera. Nosotros intervenimos allí y el impuesto nominal realmente es muy alto, aunque el impuesto real no es tan alto. Lo que pasa es que el impuesto real, el impuesto nominal, lo pagan la mayor cantidad de las empresas manufactureras normales. Las excepciones y los beneficios tributarios se le otorgan a empresas del sector extractivo, del sector financiero. Entonces, digamos que hay un impuesto nominal alto y un impuesto real un poco más bajo. En su momento, el gobierno se obstinó en no disminuir el impuesto. Hoy en día, a Alberto se le ocurrió que debía bajarse ese impuesto a las empresas, pero eso del 35 al 20%. Pero al día siguiente de esa declaración, su ministro de Hacienda, su jefe de planeación y diversos funcionarios del gobierno dijeron que sí, que la propuesta era muy importante, pero era para bajar del 35 al 30% y a lo largo de varios años. O sea, no es una medida que tuviera un efecto inmediato, era como una especie de globo de ensayo para entusiasmar a los empresarios, pero sin ninguna consecuencia práctica. De hecho, el gobierno no está pensando en presentar ningún proyecto de ley este semestre sobre una reforma tributaria y creó una comisión que va a hacer un análisis y esa comisión va a dar un informe por dentro de 6 meses y eso hay que volverlo un proyecto de ley. O sea, el equipo del gobierno lo que hizo fue embolatar y alargar y diluir la propuesta original de Petro. Y además de ahora, eso, no existen condiciones para una reforma de este tipo porque el gobierno tiene una gran dificultad fiscal. El margen de déficit que tiene programado para este año es exactamente el máximo déficit que le permite la regla fiscal. O sea, está bordeando. ahora, además de que se renueve el puesto del fiscal de la Nación, ¿qué reto principal tendría Gustavo Petro con la ciudadanía? Pues hay un problema, digamos, hay varios temas que son importantes. Uno es que él ha generado una atmósfera de incertidumbre con respecto a las reglas de juego en materia económica. Por ejemplo, el anuncio de que no va a explorar ni explotar más petróleo, eso tiene consecuencias muy graves para la economía. Por ejemplo, el anuncio de que va a hacer una serie de reformas
que todavía no ha presentado ni ha señalado sus lineamientos. Por ejemplo, el hecho de que hay reformas que están planteadas, pero que no se sabe su costo fiscal, cuál va a ser. Por ejemplo, la reforma a la salud. Entonces, digamos que hay una atmósfera de incertidumbre porque al mismo tiempo que le tiende una rama de olivo a los empresarios y se reúne con ellos, por otro lado los acusa de golpistas y digamos hay una especie de relación bipolar con los empresarios y los empresarios no tienen claridad con respecto a qué atenerse. Entonces, un factor que todo el mundo en la banca internacional, en los empresarios colombianos, etcétera, dicen es hay que lograr que la incertidumbre se acabe. ¿Sí? Ese es un factor. El otro factor es que Petro anunció, creó una gran expectativa con respecto a las reformas que iba a hacer en beneficio de la ciudadanía. Y anunció pues, reformas radicales en algunos campos, como la educación, la laboral, la salud, etcétera. Pero esas reformas que ha anunciado, él no tiene la bancada en el Parlamento que le permita hacerlas realmente. Y tiene que ponerse de acuerdo con bancadas de los partidos tradicionales que no están de acuerdo con esas reformas. Entonces, lo que ha sucedido en este año y medio es que ha venido reduciendo el alcance de sus reformas, con lo cual la expectativa que él creó sobre que iba a hacer unas reformas está ocasionando una cierta desilusión en los sectores que lo apoyaron. Entonces, ahí hay una disyuntiva entre mantener el espíritu de las reformas, pero no lograr que se aprueben, o lograr que se aprueben, pero bajarle el filo a las reformas y buscar un acuerdo con los partidos tradicionales en torno a su programa legislativo. Ese es digamos, un problema de nacimiento del gobierno, que es hacer unas promesas de cambio, pero aliado con aquellos países, con aquellos partidos que han sido defensores del statu quo y con cuyos votos en el Parlamento depende para que su agenda legislativa se aplique. Te voy a poner un ejemplo para terminar. Uno de los aliados principales en la campaña de Petro fue Armando Benedetti, que es un dirigente liberal de mucha importancia. En medio del año pasado, Armando Benedetti fue destituido, reemplazado como embajador en Caracas, a pesar de que ha sido la mano derecha de él en la campaña electoral, y salió en medio de un durísimo enfrentamiento con la asesora presidencial y con el mismo Petro, acusando bueno, toda clase de acusaciones de que él había obtenido plata del narcotráfico, etcétera, etcétera. Él es un representante de los políticos tradicionales. Y salió el gobierno y salió pues en medio de insultos y groserías y todo. Hace menos de una semana, el gobierno lo nombró nuevamente embajador en la OEA, en la FAO. ¿Sí? O sea que restauró su relación con él, que es uno de los personajes más corruptos de la política tradicional. Y eso lo que refleja es que Petro ha tenido que llegar a acuerdos con toda esta clase de personajes de los partidos tradicionales y o defrauda a los personajes de los partidos tradicionales o defrauda al pueblo. Sí, bueno, ese es el gran problema, ¿no? Porque entre que las amenazas de golpe de Estado, el intento de buscar la gobernabilidad con los partidos de derecha, de oposición, con los empresarios, se va diluyendo la esencia del gobierno de Petro y se van desilusionando cada vez más los ciudadanos. Entonces, en esa balanza, digamos que tiene que manejarse muy bien, ¿no? Para poder además tener un respiro hasta el 2026, si es como tú dices que pretende volver a presentarse o su partido. Es complicada su situación. Es complicado. Bueno, vamos a hacerle seguimiento, como siempre, a lo que ocurre en Colombia. Muchísimas gracias, Enrique Daza, analista político, director de Sede Trabajo y, bueno, además vocero de Justicia Tributaria en Colombia. Muy amable, Enrique, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Verónica. Un fuerte abrazo. Abrazo.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión del programa Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.